A menudo, los seres humanos, cuando sienten alguna zozobra o temor con respecto de su futuro, han querido buscar los medios para saber cómo afrontar ese futuro o qué es lo que les acontecerá en él. Distintos signos e imágenes a lo largo de la historia se han consultado con este propósito. Uno de ellos, probablemente de los más conocidos en los pueblos occidentales, son las cartas del tarot. Las runas vikingas, el I Ching y otros medios también se han empleado con este mismo deseo. Cada quien tendrá sus razones para poder emplearlos. Yo tengo las mías. Sin embargo, no es raro hallarse que dentro de este campo no faltan los charlatanes y los advenerizos que tratan de hacerse de una fortuna a partir de engañar a la gente haciéndoles creer que pueden realizar ciertas cosas que en realidad no está dado que estos medios puedan producir. La historia de hoy tratará de uno de estos personajes. Antes de pasar a nuestra leyenda, quisiera seguirles recomendando que se acerquen a este canal, que nos recomienden, que nos apoyen, que si les gusta el trabajo nos recomienden con sus amistades a través de sus redes sociales. Por el momento nosotros para la difusión únicamente disponemos del canal de YouTube, pero estamos en el trabajo para poder generar en otras redes la presencia necesaria para que ustedes puedan estar enterados de una serie de datos, de situaciones relativas a las leyendas y que esta comunidad vaya creciendo. Agradezco infinito a todos aquellos que han llegado a este canal y ofrecemos que mientras sea posible nosotros estaremos aquí como todos los martes publicando una nueva leyenda de este vasto mundo de historias que es México. La leyenda de hoy tratará de uno de estos individuos que trataba de hacerse fortuna a través de la poco escrupulosa actividad de dedicarse a embaucar a la gente a través de los supuestos conocimientos mágicos que tenía. Sin embargo, parece ser que por algo que yo supe, esta persona o la figura de esta persona estuvo envuelta en un evento que decididamente yo al menos no le encuentro ninguna explicación. No quiere decir que todo tenga que tener una explicación, pero evidentemente nos confunde. Bienvenidos a las sombras. Esta es la historia del hombre de la pata de palo. A menudo, algunas personas sienten el deseo de saber lo que sucederá en su futuro y acuden a personas quienes se anuncian como ocultistas o adivinos. Aunque ambas cosas son bien distintas, en el eterno colectivo popular se les da el mismo nombre. Por lo regular, son personas que presumen que pueden leer el tarot para saber el porvenir, consultar imágenes de lo que vendrá en una bola de cristal situada en la penumbra de una habitación iluminada a media luz. Incluso presumen ser capaces de realizar rituales que permitirán que la pareja de una persona reconsidere abandonar a alguien o bien prometen causarle un daño a alguien a quien no se quiere, empleando rituales oscuros y malignos. Por mucho tiempo se ha discutido si muchos de los efectos de la hechicería no se deberán a una especie de sugestión psicológica. También se ha mencionado que probablemente la personalidad de los famosos videntes es tan llamativa y carismática que eso les sirve para captar la atención de las personas a las que con una atenta observación pueden convencer e influir de tal modo que les hacen creer que pueden conocer el futuro. Algunos de ellos son tan burdos en su manipulación que no tarda mucho tiempo en saberse de sus fraudes. Esto es muy común. Lo que no es frecuente es que una de estas personas regrese del otro lado, como algunos suponen que sucede
en los siguientes acontecimientos de que tuve conocimiento. Jalisco es un bello estado que alberga algunas de las ciudades más folclóricas de nuestro país y se considera por derecho propio como la patria de los mariachis. Es historia y es diversión, es tradición y es belleza. Sin duda alguna, el mencionar muchas de las cosas que adornan a ese estado son suficientes como para hacernos desear visitarlo. Sin embargo, la vida diaria de las personas que viven allá no tiene nada de distinto a la vida en otros lugares. Lugares como Zapopan, en el barrio del Batán, tienen, al igual que cualquier otro barrio del país, personajes muy característicos que forman parte de los cuentos y chismes de la gente. Uno de ellos era el hombre de la pata de palo. Don Pablo el Mocho era bien conocido en este barrio y en el de la Experiencia, donde se dedicaba al bien remunerado oficio de vidente. Por el precio de unos pesos, Don Pablo se ofrecía para leer las cartas a aquellos que deseaban conocer su porvenir. La fábrica textil del barrio, llamado como La Experiencia, se había fundado en 1851, pero a lo largo de los años habían surgido alrededor de este lugar una gran cantidad de pintorescos personajes como el Mocho, cuyo apodo lo debía a la falta de una pierna que le obligaba a emplear en su lugar una pata de palo. Así, Don Pablo, el Mocho, o para quienes no lo conocían, este personaje tenía el siniestro apodo del hombre de la pata de palo. Quizás por el caminar rengueante, o quizás por la extraña apariencia que le brindaba la ropa o los talismanes que llevaba colgados a los cuales atribuía sus poderes psíquicos. El asunto es que Don Pablo era una figura que por derecho propio figuraba en el bullicioso ambiente de aquel entonces, allá por los años 20. Podía escucharse el sonido de sus pasos que se diferenciaban de los del resto de la gente por el rítmico golpe de la pata de palo, seguido por un pesado paso lento en el suelo. Oiga, don Pablo, ¿y esa carta qué significa? Esa es la carta del diablo, muchacho. Representa las fuerzas de la pasión, las fuerzas descontroladas de los instintos de las personas. Es una carta muy feliz, pero supongo que tú sabes por qué ha salido en la tirada. ¿Qué quiere decir? Estás enamorado, muchacho, pero ella no te hace caso y eso te desespera. ¿Y cómo no voy a estar desesperado? Usted me dijo que le diera esos polvos mezclados en su bebida y que con eso ella solita iba a caer y ya ve, es la hora en que eso no sucede. Los pusiste en su bebida tal como te lo indiqué. Los pusiste a la luz de la luna. Claro, don Pablo. Por cierto, casi me llevo un susto cuando ella dijo que la bebida tenía un sabor extraño. Entonces tenemos que hacer algo mejor, muchacho. Tenemos que hacer un pacto. ¿Un pacto? Sí, con el Señor de las Tinieblas. Eso es muy serio, don Pablo. ¿Quieres o no quieres conseguir a la muchacha? La mera verdad sí, pero... No se diga más. Hoy por la noche tenemos una luna ideal para hacer el pacto. Necesito que lleves el retrato de la muchacha, que lleves cabellos de ella, hilo rojo, unos alfileres. Yo llevaré el agua bendita y los polvos necesarios para el entierro. No se te olvide llevar el dinero. ¿Va a ser más que la vez anterior? Hey, esto es mucho más complicado. Pues más vale que funcione, don Pablo. El amor de esa muchacha me va a dejar en la ruina. Aquella noche, el muchacho llevó todo cuanto el hombre de la pata de palo le había ordenado. Cuando entró en su casa, el ambiente ominoso le hizo recordar los cuentos de horror a los que él era tan aficionado, y en ese instante deseó no haber leído tantos como para imaginar cosas extrañas. En algún momento le pareció ver en el lugar que oscuros personajes diminutos se agazapaban entre las sombras.
Poco después se dio cuenta de que eran imágenes que tenía colocadas en todo lugar, muñecos de trapo con ojos de botón, que sin duda servirían para los muchos trabajos de brujería a los que se dedicaba don Pablo. Apenas se podía ver claramente la silueta de don Pablo en el lugar, y solo supo que estaba ahí por causa del sonido característico de su pata de palo al caminar. ¿Estás listo, muchacho? Pues aunque no lo estuviera. Entonces, prepárate. No debes levantarte. Y debes tener tus manos en el fetiche que te voy a dar. Les vas a coser con esta aguja los cabellos que conseguiste y con otro alfiler le pones el retrato. Oiga, ¿y si lo dejamos para otro día? Ya es muy tarde, ya no se puede. Los elementos del ritual están listos. Ya no puedes echarte para atrás. Pues órale, empecemos. Mi señor, Escarmadeste, que oyes a tu siervo, te pedimos que te presentes ante nosotros. Queremos que aparezcas ante nosotros para concedernos una gracia. No hagas oídos sordos, pues recitaré las palabras de la clavícula de Salomón si no nos atiendes. Y en ese momento, mientras se desprendía una gran cantidad de humo del brasero que tenía en la habitación, se escuchó una voz. ¿Quién eres? ¿Y por qué perturbas mi sueño? Habla, mortal. Oh, mi señor Escarmadeste, fuente de toda maldad, no te niegues esta petición que te hacemos. ¡Qué miedo! Y mientras tosía por causa del humo que se había concentrado, el muchacho se levantó para buscar una ventana. Oiga, don Pablo, no se puede respirar donde hay una ventana. Siéntate. Es que de veras, don Pablo, no se puede ni respirar. Yo no soy ese don Pablo. Soy Escarmadeste, duque del infierno, y te ordeno... ¡Ay! Pero ya no terminó la frase, porque el muchacho se tropezó en medio de la oscuridad y cayó encima de don Pablo, quien estaba sentado mientras profería los extraños rezos con los cuales pretendía invocar al maligno. En ese momento, el muchacho se dio cuenta de que la voz no era de ningún enviado de los infiernos, sino, sencillamente, la voz fingida de don Pablo el Mocho. Por supuesto, al día siguiente se supo del malogrado pacto que pretendía hacer don Pablo, y de cómo había querido embaucar al muchacho con el supuesto ritual. Y además de las risas y del chisme que se armó, sobra decir que a partir de ahí, no muchas personas tomaban en serio los supuestos poderes psíquicos de El Mocho. Por muchos años ya no se supo del famoso hombre de la pata de palo, y pasó a formar parte de las consejas y leyendas del lugar. Nadie sabía a dónde había ido a parar aquel señor. Sin embargo, existe el testimonio de una persona que cree que al parecer el hombre de la pata de palo no descansa en paz. Por aquel entonces, mi bisabuelo paterno, a quien no tuve oportunidad de conocer, era un militar a quien enviaban de cuando en cuando a distintos lugares. En una ocasión lo enviaron justamente a Jalisco y por los datos que tengo, parece que tuvo vivienda en una región cercana a lo que sería el barrio de la Experiencia. No era aún el centro urbano que conocemos ahora, y como de hecho mi bisabuelo no tenía un grado militar importante en aquel entonces, él llevaba a su familia a donde lo mandaban y se acomodaban en cualquier casa, mientras no llegaba la orden para un nuevo traslado. Mi abuela relataba a sus hijos que en la casa donde vivían por allá se dormían en petates. Afuera de la casa se percibía un ambiente oscuro y silencioso, y apenas unas matas de las plantas de maíz que se sembraban por ahí se movían delicadamente al compás de una suave brisa nocturna. Como mi abuela no tenía sueño, se entretenía escuchando los sonidos de los insectos y escuchaba a lo lejos los ladridos de los perros. Pero por causa de estar en contacto prácticamente con el suelo,
De repente, escuchó un sonido distinto a los que suelen escucharse en la noche. Un rítmico golpe de una especie de bastón, seguido de un paso lento de alguien. Curiosa, la niña que era entonces mi abuela se levantó y salió de la casa, tratando de observar lo que producía el sonido. Sin embargo, hasta que no aguzó bien la mirada, se dio cuenta que el sonido provenía de la sombra de un hombre que caminaba rengueante, con una pata de palo. Este se dirigía a los sembradíos cercanos a la casa, y en un momento su figura se perdió. En ese lugar en el que se perdió la sombra del hombre con la pata de palo, se iluminó súbitamente, como si de un chispazo se hubiera encendido una hoguera que tan rápido como se encendió, se apagó. Eso había sido todo lo que sucedió en la noche. Sin embargo, al día siguiente, mi abuela se metió al sembradío exactamente en el punto donde vio desvanecerse la sombra del hombre de la pata de palo. Ahí, por alguna inspiración, ella escarbó en la tierra y después de un rato encontró unas monedas enterradas. Las miró embelesada por un momento, pensando sin duda alguna que las monedas serían un buen tesoro para llevarse a casa. Pero también recordó la sombra del hombre de la pata de palo y en ese instante le entró miedo de quedarse con las monedas del entierro, pues no fuera a buscarla el hombre para reclamarle su tesoro. Mi abuela no supo nunca la historia del mocho, pero de haberla sabido, sin duda habría reflexionado que había hecho lo correcto al renunciar al tesoro, a saber de qué malas mañas se habría valido el mocho para obtener ese dinero. Y si la mitad de las cosas que se decían de él y de sus tratos con el otro mundo eran ciertas, quizás sí podría regresar de allá para reclamar sus ganancias mal habidas. Tal vez mi abuela perdió la oportunidad de hacerse con un buen dinero debido a sus creencias. Tal vez solo hizo lo correcto, si es que creemos que el alma del mocho ronda aún el barrio de la experiencia. O tal vez todos solo sean circunstanciales coincidencias.